Bien, amigos, continuamos con el día. Ayer el presidente electo Luis Abinader, en la entrega del certificado de elecciones, hizo un anuncio que era lógico, que se va a reunir con el liderazgo político del país, sí, va a buscar un consenso con todas las fuerzas políticas para enfrentar la pandemia. Como él dice, se agudiza cada día más. Digo que es lógico que hiciera este anuncio porque recordemos que durante la campaña electoral el PRM dijo que el gobierno debía convocar a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, para crear una unidad desde la cual enfrentar la pandemia. El gobierno no lo hizo y esto entonces provocó una reacción del PRM criticando al gobierno por no hacerlo. Entonces, por lo tanto, se caía de la mata que ellos lo hicieran. Así lo anunció ayer el presidente electo Luis Abinader. Javier Cabreja. Bueno, sí es muy importante este anuncio del presidente electo Abinader porque parte de la estrategia que ha permitido éxito en distintos países en el enfrentamiento del COVID tiene que ver con el establecimiento de alianzas estratégicas entre los distintos partidos políticos y líderes políticos y más allá de alianza y coordinación con el sector privado, por ejemplo, con las iglesias, con las organizaciones de sociedad civil. Veamos este anuncio que hizo ayer el presidente electo Luis Abinader. El futuro mandatario se expresó en esos términos en el marco de la entrega del certificado de elección que lo acredita como presidente electo, el cual recibió por parte de una comisión bicameral de legisladores que representaron la Asamblea Nacional del Congreso de la República. Vamos a ir a visitar a todo el liderazgo político de nuestro país para poder de consenso estos momentos tan difíciles, buscar soluciones, escucharlas, modificar algunos de nuestros planes y que a partir del 16 de agosto nosotros podamos empezar a tomar medidas con todo el pueblo dominicano. Abinader también dijo que están concluyendo varios planes de trabajos relacionados al tema de la economía del país y el año escolar, el cual está supuesto a iniciar el próximo mes de agosto. Un plan de relanzamiento y normalización de nuestra economía y al mismo tiempo un plan para situaciones como el tema del año escolar, que estamos también preparados para hacer y a plantearle a la sociedad una solución. Antes de concluir, Abinader aseguró que durante su mandato se respetará la Carta Magna a fin de garantizar una democracia consolidada. Vamos a respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. Y vamos a trabajar para consolidar nuestra democracia. Abinader concluyó sus palabras indicando que el acto de entrega de certificados constituyó un paso de fortalecimiento de la democracia. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Bueno, es necesario el que se pueda avanzar en este tipo de cumbre o este tipo de alianza, porque la crisis que está viviendo la República Dominicana producto del COVID-19 tiene distintas aristas, distintas dimensiones de las que hemos hablado ya. Hay que hacer esfuerzos amplios para poder enfrentar esta crisis sanitaria que está viviendo el país y ya hemos estado insistiendo en la necesidad de un mayor número de pruebas, en la necesidad de ver cómo se fortalecen las medidas de confinamiento, porque hemos tenido un rebrote después del proceso de reapertura que ha vivido el país y algunos sectores han estado planteando la necesidad de fortalecer estas medidas de confinamiento. Habría que ver en diálogo con las demás fuerzas políticas si podrían estar dadas las condiciones para que esto pueda ser así,
pero al mismo tiempo cómo se mejora la capacidad de respuesta del sistema de salud en la República Dominicana con una mayor disponibilidad de camas hospitalarias, de camas en UCI, de ventiladores, de cómo se dispone de un mayor número de médicos, de enfermeras que estén dispuestos a atender y a apoyar en este proceso de enfrentamiento de la crisis sanitaria. Para eso sería un diálogo de esta naturaleza, pero más allá de la crisis sanitaria está el impacto, profundo impacto negativo que en términos económicos está teniendo esta pandemia en el país y en el mundo. En la República Dominicana, un impacto que tiene que ver con un descrecimiento del Producto Interno Bruto proyectado para este año. La CEPAL ya había hablado que a nivel de la región, el Producto Interno Bruto a nivel de toda América Latina se iba a contraer en 9.4%, alrededor de un 9.4%. En la República Dominicana, que había proyectado la CEPAL y otros organismos internacionales hasta abril, mayo de este año, de que iba a crecer un 0%, es decir, no iba a tener crecimiento, pues ya se habla, y los últimos datos de la CEPAL así lo indican, y del Fondo Monetario Internacional, que vamos a tener una caída del 5.4% del Producto Interno Bruto para este año 2020. Bueno, ya en lo que va del periodo enero-mayo, el Producto Interno Bruto en la República Dominicana ha decrecido o ha tenido un crecimiento negativo de 8.8%, con periodos o meses como el de abril, donde tuvimos una caída de alrededor del 30% del Producto Interno Bruto y en mayo del 13.6%. Es decir, la situación va a ser sumamente negativa en lo que respecta al Producto Interno Bruto en la República Dominicana, como lo será en la región durante este año 2020. Y esto está asociado a situaciones relacionadas con la productividad, el funcionamiento del aparato productivo en el país, el tema de las divisas y la situación del sector turismo en la República Dominicana. Y hay grandes retos entonces de qué hacer para reactivar la economía, proceso que había comenzado con la reapertura económica hace ya un mes y algunas semanas, pero que todo esto tuvo que echar atrás y eso retrasa el proceso de reactivación económica en la República Dominicana. Se necesitan de grandes acuerdos entre la clase política y de la clase política con el sector empresarial para ver cómo se va a impulsar esta reactivación económica en la República Dominicana. Pero si nos vamos al impacto social que tendrá esta crisis sanitaria y que está teniendo desde ya, nos daremos cuenta que es enorme en materia de desempleo, en materia de desigualdad y crecimiento de la pobreza. Bueno, ya la CEPAL calcula que la pobreza a nivel de América Latina va a aumentar en un 37%, de 185,000 pobres que se calcularon en el año 2019, se incrementará a 230,000 pobres en la región. Una situación de crisis y de deterioro que afecta fundamentalmente a estos sectores más pobres y de menores ingresos en nuestro país, tanto a nivel de pobreza como de pobreza extrema. Y frente a esto, pues hay que ver qué respuesta se va a buscar y se requiere de un Estado sumamente activo en materia de inversión pública y de actividades y de participación en la economía en términos generales, y eso implica un mayor financiamiento al Estado dominicano, un financiamiento público, ya sea interno o externo, al que tendrá que recurrirse porque la caída de los ingresos del Estado dominicano también ha sido significativa a lo largo de este periodo
Y bueno, esto tiene consecuencia en el hecho de que se dispone de menos recursos para hacer las inversiones que se requieren y eso lleva a la necesidad de un mayor financiamiento. Y hablando precisamente de la situación del empleo en la República Dominicana, ayer empresarios y dirigentes sindicales de nuestro país plantearon que el próximo ministro tendrá que enfrentar como una de sus prioridades el tema de las suspensiones y los despidos. Veamos una nota relacionada con este tema. A juicio de Rafael Pepe Abreu, el nuevo ministro de Trabajo, a partir del 16 de agosto asumirá con unos 400,000 colaboradores suspendidos, 150,000 despidos, así como largas jornadas laborales. Muchas empresas no abrirán para que los trabajadores que están ahora suspendidos recuperen su puesto de trabajo. El secretario general de la Confederación de Trabajadores Unitaria, Francisco Ramírez, el designado ministro de Trabajo, le corresponde dar seguimiento a todos los temas de seguridad social, además buscar una solución a cientos de empresas que no han podido abrir sus puertas por la pandemia, incluyendo el sector turismo. Queremos que un nuevo ministro le ponga atención a ese tema de los fondos de pensiones. La discusión del Código Laboral, mantener las cesantías, jornadas de 8 horas, la situación laboral de los colaboradores que laboran en el teletrabajo, son otros de los retos que enfrenta. Que el gobierno tiene que hacer un gran plan social para socorrer, llevar alimentos, comida a esos miles de familias que van a quedar sin nada. Ningún país se puede desarrollar sobre la base de que su mano de obra sea una mano de obra indefensa, que no tenga protección, que no tenga cobertura. Mientras la vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, dijo que las nuevas autoridades de trabajo esperan lidiar con el tema del desempleo. Yo creo que el equipo de gobierno del presidente electo tiene mucho conocimiento, mucha capacidad y va a poder entender la situación y se van a recolar. Los directivos de las centrales sindicales dijeron que en esta crisis económica que vive el país por el coronavirus, corresponde al nuevo ministro de Trabajo buscar un consenso con el sector empresarial, gobierno y sindicatos para que se garanticen los derechos adquiridos de los trabajadores. Para Telenoticias, Roberto Brito. Bueno, y es así, se requiere de ese consenso y de esos acuerdos y se requiere de un Estado que tenga políticas y planes claras para la recuperación de la economía, pero sobre todo para acompañar con apoyo económico y social a aquellos sectores que se están viendo más afectados en estos momentos por la crisis sanitaria. Uchi, otros temas relacionados con la inauguración de Punta Catalina el día de hoy. La mañana de hoy. Adelante, Uchi. Sí, finalmente se va a inaugurar hoy las dos plantas de Punta Catalina, que hay que decir que para el resarcimiento que deberá producirse en la justicia acerca de estas plantas, construidas por la Odebrecht, con contrato con la Odebrecht, existe la ventaja de que el Ministerio Público actual no la investigó. Debió haberla investigado, obviamente, pero no lo hizo. El Ministerio Público no ha movido un dedo en el caso de las plantas de Punta Catalina. Y eso deviene en una ventaja ahora, porque como no se ha iniciado ninguna investigación, se puede comenzar de cero. Diferente a el expediente por sobornos de Odebrecht que se hizo para otras obras que fueron seleccionadas con pinzas, pero que como ya se investigó y se investigó mal adrede y se hizo un tollo adrede para que se cayera, que eso fue lo que advirtió la magistrada Miriam Germán cuando estaba en la Suprema Corte y por eso la sacaron. Dijo, este expediente se cae. Ella no podía decir que lo hicieron adrede para que se cayera, pero eso lo entendió todo el mundo. Nosotros en este programa lo dijimos 60 veces, el expediente está hecho para que se caiga. Bueno, eso es como el no al lugar de Félix Bautista, ya eso quedó así.
Eso que a Félix Bautista lo podrán juzgar por otra cosa, pero por esa no. Ya archivado. Pero la ventaja con Punta Catalina es que no se ha investigado. Entonces, hoy va a ser inaugurada por el presidente Danilo Medina. Recordemos un dato muy importante. Con toda la maquinaria de propaganda que ha tenido este gobierno, se le divulgó al país, presentando al presidente como un héroe, que él había negociado personalmente él con la Odebrecht. Ese es un detallito que no podemos olvidar. Y lo hicieron para decir que había impuesto una rebaja en la obra. Creo que de $50 millones. No recuerdo la cifra ahora realmente. Creo que fue así. Entonces, qué héroe el presidente. Qué bien. Negoció y consiguió una rebaja. Esa obra comenzó con un contrato por $1.945 millones. Y da trabajo decir por cuánto va, pero pasó de ahí hace mucho tiempo. Y se ha perdido más dinero en otros aspectos de esa obra, pero eso lo vamos a tratar dentro de un par de segmentos cuando hablemos con el experto en materia de energía eléctrica, Bernardo Castellanos, con quien vamos a hablar del contrato y de lo que se ha gastado y a ver si él puede decirnos por cuánto que va la obra después de ese presupuesto de 1.945 millones, donde se dice que el presidente heroicamente logró una rebaja. Vamos a ver por dónde va. Y qué bueno que, reitero, que eso no se ha investigado, porque ahora se puede comenzar a investigar de cero. Lo inaugurarán hoy. Un derroche de dinero en publicidad enorme, pero un gasto enorme. Primera vez que uno ve que una planta necesita propaganda, necesita anunciarse. Era tratando de ablandar la opinión pública con esto. Porque dígame usted, ¿qué planta tiene que anunciarse? Si usted recibe la luz, usted la paga. A usted no hay que decirle que quien le vende esa luz es una maravilla. Usted la tiene que pagar. Y usted no puede conectarse a la que usted quiera. Es una sola que usted tiene. Entonces, ¿qué necesidad hay de propaganda para eso? Pero el gasto ha sido multimillonario para tratar de meterle en la cabeza a la gente que eso que se hizo es bueno. Eso se va a inaugurar hoy, pero eso ni ha sido bueno. Y menos después de que se dijo que eso era para que las plantas no estuvieran en manos nada más de los inversionistas privados, que decían ellos que chantajeaban al gobierno. O paga o quitamos la luz. Y entonces el mismo gobierno dice que la quiere vender y de ñapa ha pagado a una asesoría de una empresa norteamericana para que le ayude a venderla. Y después de pagarle muchísimos millones de dólares, entonces ahora dicen que no se puede vender por la pandemia. Dice, todo eso lo vamos a hablar con Bernardo Castellanos. Pero es muy bueno que usted no se pierda esa entrevista para que usted sepa lo que hay con la planta Punta Catalina, que se va a inaugurar hoy, posiblemente con despliegue de propaganda también. Antes de eso, en el próximo segmento vamos a hablar con la ingeniera Gloria Ceballos para hablar de la trayectoria de la tormenta Isaías, que puede llegar a territorio dominicano convertida en huracán. Hacemos la pausa y regresamos con meteorología.